Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 20, profecía contra Pasur. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, por tus maravillosas bondades. Te alabamos, Señor, porque eres grande, poderoso, y siempre vienes en auxilio de nuestra débil fe. Por eso solicitamos en este momento la presencia de tu Espíritu, para que al abrir tu palabra, Él sea nuestro Maestro y nuestro guía. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los acontecimientos del capítulo 20 de Jeremías son una continuación de lo que pasó en el capítulo 19. Recordemos que el profeta llevó a los líderes del pueblo a un lugar y rompió una vasija de barro, señalando con eso la destrucción de Israel, y posteriormente se puso en el atrio del templo para anunciar el juicio que vendrá a Judá. Allí aparece Pasur, que es la historia del capítulo 20, y la manera en cómo fue tratado Jeremías, además que el profeta se desahoga con Dios por la dura tarea que a él le fue confiada. La primera sección son los versículos 1 al 6 y se describe la reacción de Pasur de golpear al profeta y ponerlo en un cepo para tratar de que el profeta no volviese a decir nada. Miremos el versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como principal en la casa de Jehová, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Lo primero es identificar a Pasur, que nos dice que era hijo de Immer. Algunos comentadores consideran que era hermano de Gedalías, uno de los principales sacerdotes que más se opuso al ministerio de Jeremías. Pasur significa solaz o la liberación está cerca. Pasur, al parecer, era el segundo después del sumo sacerdote. Era el que estaba encargado de hacer cumplir las políticas del templo y mantener el orden. Por eso tenía autoridad para tomar medidas rigurosas contra Jeremías. Miremos el versículo 2. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Este hombre azotó al profeta y lo puso preso y le colocó en un cepo. El cepo era un instrumento de castigo que obligaba al preso a adoptar una posición incómoda y dolorosa. En esta posición incómoda, de dolor y humillación, Jeremías pasó una noche en una de las puertas más transitadas de Jerusalén, con el objeto que lo vieran y no le hicieran caso a sus enseñanzas. Miremos el versículo 3. Al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Cuando terminó la noche y llegó la mañana, Pasur mandó a quitar el cepo de Jeremías, pero no es claro que lo haya liberado de la prisión. Al parecer, Jeremías siguió preso. Recordemos que él pasó mucho tiempo en la cárcel mientras escribía sus mensajes a Joacim. Entonces Jeremías hace profecía contra Pasur. Le dice que Dios le quitará el nombre de Pasur, que significa solaz o la liberación está cerca, y le pondrá el nombre de Magor Misabib, que significa terror por todas partes, describiendo el terror que vendrá sobre él y todos sus amigos cuando venga el rey de Babilonia a tomar la ciudad. Miremos los versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré que seas un terror para ti mismo y para todos los que bien te quieren. Caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, que los llevará cautivos y los matará a espada.
Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Entregaré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y los llevarán a Babilonia. Esta profecía contrasta con el deseo de Pasur, que al parecer es un falso profeta, que no desea que se presente el mensaje del castigo de Dios, sino que la gente solo piense que todo está bien. Pero el profeta del Señor anuncia: las riquezas de la ciudad serán llevadas a Babilonia. Todas las reservas, más los tesoros del palacio del rey, más los tesoros del templo, todo será llevado a Babilonia, y la ciudad será destruida. Por eso ya no será más solaz, sino terror. Y termina esta sección del capítulo 20 de Jeremías con el fin de Pasur, versículo 6. Y tú, Pasur, y todos los que habitan en tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Así que dice la Escritura que él será tomado cautivo con toda su familia y llevado a Babilonia, y allí morirá, y entonces describe la razón de este castigo. Has profetizado con mentira. Pasur era un profeta falso que se había aliado con otros para desobedecer las órdenes del Señor y guiar al pueblo a una alianza con los egipcios y en contra de los babilonios, llevando al pueblo a la ruina. Este será el fin de todos los falsos profetas, falsos maestros que enseñan lo contrario a la palabra de Dios. Son instrumentos del enemigo para desviar el camino de Dios. Ellos pretenden hablar en nombre de Dios, pero no son enviados de Dios. Entonces la justicia divina será sobre ellos y no tendrán escapatoria. La siguiente sección de este capítulo 20 de Jeremías nos habla de las luchas personales que tenía el profeta Jeremías. Esto está entre los versículos 7 hasta el 13. Recordemos que Jeremías era retraído, era una persona tímida, no era una persona con un carácter fuerte, le gustaba la meditación y no era muy hablador. Pero ahora recibe el llamado profético, experimenta persecución y habla dentro de su corazón afligido. La primera parte de esta oración son los versículos 7 al 10. Dice: Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran: terror por todas partes. Denunciadlo y denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decía: quizás se engañe, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. En esta primera parte de su lamento describe la experiencia de su llamado. Humanamente, Jeremías no hubiese querido pasar por lo que está pasando. Por eso es que Dios es el Todopoderoso. Como decirle no a Dios. Cuando quieres hacer su voluntad, indiscutiblemente tendrás que obedecerle. Así que Jeremías se siente obligado a realizar la obra que se le encomendó. Y hay algo muy interesante en esta experiencia de Jeremías. Ante la oposición y las burlas y los insultos de la gente cuando predicaba, algo que le era difícil soportar, entonces sentía el deseo de no hablar más, de no profetizar más. Pero sentía que la palabra de Dios ardía en su corazón de tal manera que le era imposible callar. Esta es la experiencia de aquel que tiene un encuentro con Dios. Una vez que el Señor le perdona, le cubre con su justicia, le asigna un trabajo en su viña, y ese trabajo consiste en compartir el mensaje de salvación. Un cristiano que ama al Señor no puede permanecer callado. Alguien siente la necesidad de compartir, siente esa fuerza, ese impulso de compartir con otros
el mensaje de salvación. No dejemos que esa fuerza de Dios se apague en nuestra vida. Elena de White describe lo que sucederá cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dice: muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu de Dios para llevar luz a otros. La verdad, la palabra de Dios es como fuego en sus huesos y los llena con un deseo ardiente de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman las palabras del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y, arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitadas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Libro Evangelismo, página 508. Dios espera que sus hijos se conviertan en fieles mensajeros de su verdad, que el Espíritu pueda fluir a través de su vida a otros. La segunda parte de su oración es una expresión de fe y confianza en el Señor. Miremos los versículos 11 al 13. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. El profeta reconoce en primer lugar que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Las pruebas, la lucha, la persecución parecen pruebas grandes que el profeta se siente que no puede llevar, no puede soportar, pero sabe que Dios es más grande y poderoso y que la victoria está segura al lado del Señor. Y esta batalla la peleará el Señor y sus enemigos serán derrotados por el poder de Dios. Por eso se presenta como Jehová de los ejércitos, el comandante de las huestes angélicas, el poderoso guerrero que nunca ha perdido una batalla. Siendo así, la única parte que tiene el profeta en esta batalla es confiar en el Señor, obedecer sus órdenes y la victoria está segura. Y esa es la misma condición para enfrentar los problemas que tenemos hoy. El enemigo se levanta cual gigante para destruirnos. Nos vemos rodeados por cosas que parecen mucho más poderosos que nosotros, pero Dios es más poderoso. Dios está a nuestro lado. Dios peleará por nosotros. Dios derrotará a esos gigantes. Dios nos dará la victoria. Por eso con el profeta unámonos en alabanza al Señor, porque grande es su amor por nosotros. Y termina el profeta esta oración con un tremendo lamento por la experiencia de persecución que experimenta. Versículos 14 al 18. Maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ello. Que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrenta? Esta última parte del capítulo 20 de Jeremías, vemos al profeta sumido en una profunda desesperación como la que experimentó el patriarca Job. Debemos recordar que estos personajes bíblicos eran valientes hombres de Dios, pero seguían siendo seres humanos sujetos, como dice Santiago 5:17, a pasiones semejantes a las nuestras. Veamos lo que nos dice Jeremías. Siendo de naturaleza tímida y sosegada, Jeremías anhelaba la paz y la tranquilidad de una vida retraída en la cual no necesitase presenciar la continua impenitencia de su amada nación. Muy crueles eran las burlas que le tocó soportar. Su alma sensible quedaba herida de par en par
por las saetas del ridículo dirigidas contra él por aquellos que despreciaban su mensaje y se burlaban de su preocupación para que se convirtieran. Pero el fiel profeta era diariamente fortalecido para resistir. Declaró con fe: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Este comentario está en Profetas y Reyes, página 309. Creo que el profeta estaba experimentando una profunda depresión, normal después de momentos de gran desgaste físico y emocional. Había predicado en el templo, siendo objeto de burlas y rechazo. Fue puesto preso y lo pusieron en un cepo, en una exposición incómoda, sin beber ni comer nada. Sus emociones fueron puestas a prueba al máximo, y la realidad que a nadie le gusta el sufrimiento, a nadie le gustan las dificultades. Me hace acordar la experiencia de Elías, que después de enfrentar a los sacerdotes de Baal y Astarte en el monte Carmelo, después se esconde en una cueva y le pide al Señor que le quite la vida. Esta puede ser la experiencia de alguna persona que está pasando por una dura lucha, que siente que su vida no vale la pena ante tanto sufrimiento, que siente que no tiene fuerzas para continuar, que se siente deprimido porque nada le sale bien, porque siente que es objeto de burlas y de rechazo por sus seres queridos. Y se pregunta: Señor, ¿qué hago? Señor, no puedo más. Lo primero que te recomiendo es que recuerdes que no es el único hijo de Dios que ha experimentado ese pesar. Lo experimentó también Job, Elías, Jeremías, el mismo David. En segundo lugar, esto es muy humano, parte de nuestras debilidades. Recuerda que el Señor no nos va a rechazar. En medio de nuestras dificultades, el Señor no nos va a dar la espalda, ni nos va a olvidar. En tercer lugar, estos héroes de la fe fueron vencedores porque a pesar de sus debilidades y sus luchas, se aferraron del Señor. Y lo mismo debemos hacer nosotros. En medio de estas luchas, Dios no está lejos, Dios está cerca y quiere llevarnos en sus manos. Confiemos en el Señor, aferrémonos de su poder. Dios es quien nos hará vencedores. Apreciado amigo y hermano, no permitas que las cargas de esta vida te alejen del Señor. Por el contrario, las pruebas, las luchas, la persecución nos han de impulsar a confiar en el Señor y a entender que el Señor es quien pelea por nosotros. Debemos entonces refugiarnos en el Todopoderoso. Acude a Jesús, que es la fuente de vida y salvación. Que el Señor hoy te bendiga y te proteja, es mi oración por ti. Amén.